Vamos al contexto, ¿ya? Mira, en el año 1521 los aztecas fueron conquistados por los españoles y cerca de 75.000 nativos. Tú sabes que hubieron varios pueblos, ¿no? Pero ¿cuál fue el pueblo que más apoyó a los aztecas? A los aztecas, mejor dicho, a los conquistadores. El pueblo que más apoyó a los tlaxcalas, los tlaxcaltecas, ¿no? Claro que estaban los Celaya y un montón de pueblos, ¿no? Pero entonces cerca de 75.000 nativos apoyaron a los españoles. Entonces, ellos lo llamaron Hernán Cortés. ¿Qué fue lo que hizo? Hernán Cortés agarró y le escribió una carta al rey de España. ¿Qué era el rey de España en ese tiempo? 1521. Felipe, Carlos I, quinto de Alemania, ¿no? Sí, Carlos V de Alemania y Carlos I de España. ¿Sí? Entonces le va a escribir una carta. Y en esa carta que le va a escribir, es lo que le va a mostrar. Le va a decir lo siguiente: sí, esta es una tierra muy linda, muy fértil, me hace recordar a mi ciudad allá en España, ¿no? Y por eso le van a poner mi reinado de Nueva España. ¿Sí? Y como te dije, la conquista fue devastadora, ¿no? Cuando Colón llegó en 1492 y toda lo que es la zona de Mesoamérica y la parte norte, había, se calcula, entre 25 a 30 millones de personas. Te dije, ¿cómo está? Bueno, no temprano no llegaba a mí. Yo diría entre 25 a 30 millones. 25 a 30 millones. Y luego, para el año 1650, prácticamente 150 años después, la población bajó a 13 millones. De casi 30 a 13 millones, ¿no? Cómo se ha ido derrumbando la población. ¿Cuáles fueron esas causas de la disminución de la población? ¿Por qué disminuyó la población en México? Trascendental. La Iglesia Católica jugó un rol muy especial acá. Y acá nos vamos a centrar, por ejemplo, en ver a Fray Diego de Landa, ¿no? Bishop. Bishop es obispo, ¿sí? Obispo de Yucatán. Yucatán es una zona que se encuentra al sur de México, ¿no? La famosa península de Yucatán. ¿No has visto? La México no va así, luego viene una peninsulización, ¿no? Y bueno, entonces él fue uno de los primeros en hacer la relación de cosas de Yucatán, pero también quemó un montón de libros de códices mayas, ¿no? Ahí dice libros, pero la palabra no se ha escrito códices, que son así como unos cuadernillos así que se van abriendo. Uno sobre otro. Sí, los famosos códices los mandó a quemar, no se llamaba herejía, ¿no? Pero uno que tú ya debes conocer, uno famosísimo, uno que ya es, algunos lo adoran, El apóstol de los Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas. Chiapas también es el sur de México, ¿no? Porque tienes una idea, no sé si escuchaste del Ejército Zapatista de Liberación. El comandante Marcos, ellos se levantaron en Chiapas. Chiapas es una zona que está en el extremo sur, es más o menos una zona de selva, pero que tiene una población indígena bastante grande, con bastante influencia más que todo de la cultura maya, ¿no? Entonces, él se le considera el padre de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque Las Casas fue una de las primeras personas en afirmar, en decir que los indígenas eran seres humanos, que ellos tenían alma, que ellos no tenían que ser maltratados, ¿no? Algunos hispanistas critican, ¿no? Hispanistas son los que están a favor de España, ¿no? Critican a De las Casas, dicen que él fue el que ayudó a que se propagara la famosa leyenda negra, ¿no? Cuando te hablo de la leyenda negra, me estoy refiriendo a esa idea que dice que los españoles eran recontra malos, que solo saquearon, que no trajeron nada bueno. Y bueno, esa es una idea que los hispanistas no han planteado, ¿no? Que dicen que De las Casas a veces exageraban, ¿no? En sus escritos, ¿no? Y la teología de la liberación es más o menos una postura que se ha surgido acá de Perú en los años 60 por un cura llamado Gustavo Gutiérrez, que era algo bien loco, ¿no? Mezclaba marxismo con religión, ¿ya? Esa era la teología de la liberación. Y donde decía él que es un pecado que el pobre muera joven, que el pobre muera sin tener, ¿cómo te puedo decir esta cosa? Sin tener derechos, sin tener la posibilidad de disfrutar la riqueza. Y por eso hablaba que la religión tiene que ser revolución, una revolución para darle toda la caridad, para apoyar al pobre,
apoyaba en cierta forma en eso porque él decía que el indígena tenía que tener derechos. Y es más, él agarró y hizo que se crearan las leyes nuevas, ¿no? Que eran leyes que suprimían la esclavitud de los indígenas y que les daban derechos. Pero de ahí que se cumpliera esa es otra historia, ¿no? Que no, la mayoría no respetó eso, ¿no? Empezando por ejemplo por los encomenderos, ¿no? Que no quisieron dejar libre a los indígenas. Ahora, él, como te dije, ayudó a proteger así a miles de indios de los españoles, ¿no? Ese es lo que hizo. Abogó por sus derechos, estuvo bastante tiempo ahí por toda Chiapas, ahí visitando lugares, pidiendo a los encomenderos, a los gobernadores que hagan cumplir las leyes nuevas que él había sacado. Y luego se fue a España, donde fue consejero de la ley. En España también siguió luchando por los derechos de los indígenas, hasta que murió a los 81 años de edad, y eso ya terminó muy bien. Si tienes a Bartolomé la verdad. Pero, bueno, a veces Sí, que el racismo empezó. Sí. a mitad. Fray Bernardino de Sahagún. Él fue enviado, otro religioso, a destruir la cultura azteca, ¿no? Pero también fue uno de los que más investigó. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a hacer escritos sobre los aztecas, y, ¿cómo se llama? Donde investigó y ayudó en cierta forma a preservar su cultura. Por ejemplo, acá tienes varios de sus escritos, dibujos, más o menos. Eso se le conoce como el Código Florentino. Este sería como una especie de, ¿cómo se llama nuestro gran dibujante colonial acá? Guamán Puma, este sería como Guamán Puma. Ahora hubo, no sé si vieron un video, que si no lo voy a leer para la siguiente, bueno, que eso ya se sabía ya. Y ahora, ¿cómo se llama la figura religiosa más representativa de México? Figura religiosa más representativa. Virgen de Guadalupe se cree que apareció en el año 1535, ¿no? Se le apareció a Juan Diego, un indígena que fue a ese lugar. Y cuentan que en ese cerro, donde apareció ya en cerca de Ciudad de México, era una temporada en la que no florecía nada, ¿no? Pero que él empezó a traer flores y contó que veía esa virgen así religiosa, ¿no? Y ¿sabes qué es lo curioso acá? Que dice que la virgen empezó a hablar en náhuatl, ¿no? Acuérdate que el náhuatl es el idioma de ahí de los aztecas, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Que esta virgen tenía características indígenas, ¿no? Tenía características indígenas, ¿no? O sea, raciales, ¿no? De todo eso, ¿no? Y bueno, entonces acabas de meter quién, Fray Samaruga, ¿no? Que va a ser el obispo de Nueva España y va a convertir a millones de cristianos después de su aparición. Pero que quiero que tengas algo en cuenta. Yo respeto si tú eres creyente o si no también, ¿no? Pero hay bastantes historiadores, bastantes investigadores, porque dicen que también es falla, que es un invento, ¿no? Obviamente no, porque lo curioso es que luego Juan Diego Garrón sacó como un pergamino, como un códice grande, y lo llenó de rosas, y luego cuando lo llevó, dice que le quería botar las rosas a los curas. Y luego cuando se cayeron las rosas apareció la Virgen ahí. Y hoy en día la Virgen tiene su propio altar en Ciudad de México, ¿no? Y es un lugar donde peregrina más de 3 millones de personas al año, ¿no? A esa visitar la Virgen. Bien, pero acá lo que le quiero mostrar, no sé si has escuchado esta palabra que se conoce como sincretismo andino, o sincretismo religioso, mejor dicho, ¿no? Que también se dio acá, ¿no? Y acá también se dio esto, ¿no? Que esta virgen también fue una mezcla, ¿no? Entre lo propio de México, los rasgos faciales y la creencia católica, ¿no? Entonces, acá existen diferentes historias, ¿no? Por ejemplo, hay una primera historia data de 1540-45 sobre la Virgen. Luego en 1649 se publicó en Nahuatl por Ruiz de Lazo de Vega el Nicam Mopoguá, ¿no? Era también otra historia sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Otro recopilatorio sobre su vida, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que dice acá? Que el manuscrito original sobre la Virgen se terminó perdiendo, no se terminó perdiendo. Pero yo quiero que te des cuenta de algo, ¿sí? Y quiero que mires acá. Mira la evolución de las vírgenes, ¿no? Mira esta fusión que hay, ¿no? Mira esta fusión que tienes acá, ¿no? Tienes a Tonantzin
Sin, que es la madre tierra de la cultura azteca, ¿no? Acá como, ¿cuál sería? La Pachamama, ¿cierto? La Pachamama. Se va a mezclar con la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen que se encuentra en Extremadura, en España, y que te va a dar, cuando lo tocas el ¿qué te da? La Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, sí. Ahora, ¿dónde apareció esta Virgen, para ser más exactos? En Tepeyac, ¿no? Donde, curiosamente, cerca de ahí, había un templo azteca dedicado a la diosa Tonantzin, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Y es por eso que, curiosamente, ¿por qué se le llama Guadalupe? Porque esta Virgen de Guadalupe de Extremadura, de España, es la Virgen que estaba en las banderas de Hernán Cortés, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Entonces, esto fue utilizada la Virgen de Guadalupe como una herramienta de conquista mediante la sincronización religiosa, ¿no? Lo mismo pasa acá, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? No sé si has visto los techos que hacen así en las casas. ¿Qué ponen? Ponen una cruz, ¿no? Pero en esa cruz también le ponen champán, le echan agua, eso ya no lo llaman del caico, ¿no? Inclusive hacen pago a la tierra, ¿no? Entonces está en un sincretismo religioso. Otro caso, no sé si has visto en Puno, en Pucará, que ponen unos coritos en el techo. El famoso corito de Pucará, eso ya es algo más antiguo, pero se mezcla también con la tradición de hacer el techo. El techo en sí es una tradición incaica, ¿no? Que viene del aire, ¿no? El aire, cuando tus vecinos, tus familiares te ayudan a realizar una obra así para la familia, para la comunidad, ¿no? O ya el mejor de los casos, porque la mayoría de cerros, acá no he visto tanto, pero en Arequipa ya se ve bastante, o en Lima, siempre ponen una cruz, o una virgen, o un Cristo. Para representar la superioridad de la religión que tiene sobre los hombres. Claro. ¿Por qué la Virgen de la Candelaria o algunas vírgenes acá tienen esta forma, ¿no? Tienen esta forma de acá, ¿sabes por qué? Porque representan a los astros, representan a los cerdos, ¿no? ¿Cómo es la Virgen de la Coyona? La Virgen del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Donde se ve el mismo cerro de Potosí representado en forma de virgen. Claro. Ajá, entonces, como por ejemplo, te pongo otro ejemplo, las fiestas patronales, ¿no? La gente hace su fiesta al santo y sabe lo que se pone a tomar con chicha, con castillo, entonces ese es el sincretismo religioso, ¿no? Sincretismo religioso. Entonces así puedes ver un montón de ejemplos de, por ejemplo, cómo ambas tradiciones se mezclan, ¿no? Cómo ambas tradiciones se mezclan. ¿Problema sincretismo o también aculturación? No, aculturación es cuando tú recibes la cultura de otros sin aportar nada. El punto es que yo ahorita me he visto como norteamericano. Yeah, mira Estados Unidos. Wow. Esa aculturación. Transculturación es cuando dos culturas se mezclan y cada uno recibe de otro. Por ejemplo, cuando tú comes digamos, un ejemplo. Chicha morada con McDonald's. Sí, no tanto así, sino te puedo decir, pero comes un plato como la carapulcra, ¿no? Tienes productos andinos y tienes el chancho o cosas de España, ¿no? O ponte, ¿no? Mira, te comes tu picante de la parrilla, que dice que el picante, algunos tratan que tiene origen todavía hasta prehispánico, pero te lo comes con tu arroz con pollo, ¿no? Yo sé que el pollo es algo realmente venezolano. Como sorpresa. Sí, mi hermoso. Combinado. Tu combinado, ¿no? Te comes tu combinado de chicharrón que ya con papas andinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y también eso se llama transculturación, eso se llama. En cambio, aculturación es cuando ya, no sé, que tu compañera se hace fan de los BTS, aprende coreano y se pone a bailar con los BTS así. Esa es aculturación, cuando tú ya recibes todo de una cultura y no aportas nada. Bien. Entonces, aquí en este caso, ¿no? Este de acá es el Zócalo. Es el Zócalo donde estaba en México y este es actualmente la Catedral de la Virgen de Guadalupe. La antigua catedral era esta de acá, ¿sí? Y hoy no hay empresa catedral como que se está hundiendo, ¿no? Pero ahorita la grande tiene capacidad para 3.000 personas. Y tú cuando vas a ver a la Virgen de Guadalupe tienes así como una faja, que la faja se para moviendo, ¿no? O sea, no es que tú te puedes parar y ganar otro rato, como va tanta gente, tú solo puedes verla por unos segundos, ¿no? Y te prohíben tomar fotos con flash, ¿no? Porque dicen que el flash a veces no logra, ¿no? Entonces, así lo tienen, ¿no? Y hay a la Virgen que estará por unos 4 o 5 metros de altura y bien decorada, ¿no? Es una pintura original. Sí, esta es la original ahí acá. Con la de 1500. Sí, la campana. Supuestamente la original.
porque no es lo que dice Miguel. Ahora, si será o no, si habrán cambiado ya, a veces tendré que pensar. Pero esto queda, como te dije, en Ciudad de México, o sea, será del centro de México 1 hora y media más o menos, ¿no? Del centro de México. De la Virgen de entonces, mira, hasta la representaba. Este es, por ejemplo, un símbolo ya de más que de sintetismo de heterogeneidad, ¿no? De apropiación cultural. Cuando mira lo que estás viendo acá, mira cómo a la Virgen ya está representando con la Santa Muerte del Chamuco, la Catrina más o menos. ¿El Chamuco? Chamuco también. Bueno, tienen varias representaciones. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando iba a ver en Arequipa la iglesia de la Compañía de Jesús, que tú veías salir una foto. Morados. Era colonial. Entonces, como te digo, este virreinato duró prácticamente 300 años. En 1521, cuando llegó Cortés, al 1821, que es cuando México logró definitivamente su independencia. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Crearon un sistema de. ¿Qué pasa con un sistema de castas, un sistema de castas. Y su posición en la sociedad estaba basada en la posición de casta, o sea que acá todavía seguía provocándose lo que se llama si se puede decir este término, racialización del trabajo. O sea que tu trabajo, tu función o tu estatus estaba en base a tu raza. Obviamente igual el término de raza está en discusión, algunos ya no lo aceptan, ¿no? Pero para motivos plenamente didácticos lo vamos a seguir usando, ¿no? Y bueno, había más de 100 clasificaciones. Pero vamos a ver algunas, a ver si te acuerdas. Fresanía, peninsulares, europeos, nacidos españoles, ¿no? Netamente españoles, criollos, nacidos en la colonia. Mestizo, Metzerblau significa mestizo, ¿ya? Claro, mestizo, español con indio. Mulato, también mestizo, dice, ¿no? Español con negro, indios los nativos, los negros los africanos, y había más, y no había el castizo, el tente al aire, el no de hielo, el santo atrás, ¿no? Samo ya viene a ser el resultado de negro como indígena, ¿sí? Y Xolo también que te expliqué, ¿no? Te expliqué que Xolo viene de mestizo más indígena, ¿no? Y viene la palabra Xoloscuintle, ¿no? De México, ¿no? Xoloscuintle no es el mismo como este perro como en la película. Ese perro todo raro, pero igualito. Sí, igualito. Eso cuando vieron los españoles llegaron finalmente es un cholo. Es una mezcla rara, ¿no? ¿Cómo se llama? Prieto, ¿no? Prieto. ¿Prieto? No, son después de que no Prieto, tendría que revisarlo, pero. Entonces dijeron, ¿y cómo es solo? Es una mezcla rara, y vamos a sacar qué cosa, vamos a sacar la palabra solo. Solo. Vicerroi, virreina, vicerroi o vicerroi significa virreina, y virreinato es vicerroyal en inglés, ya siempre me memorizando esos términos. Cuando reyes, una vez aprendas inglés ya y vas a leer inglés. Era representante de Porque la era España. representante de la corona española, ¿no? De Nueva España, ¿sí? Hubieron dos grandes virreinatos, vicerroi, ¿no? Virreinatos en las Américas. Nueva España, México y el virreinato del Reino del Perú, ¿no? En Sudamérica, ¿sí? Ahora, ¿quién fue el primer virrey de México? ¿Ya saben, no? Andrés Hurtado de Mendoza. Y curiosamente luego fue, si no me acuerdo, luego después de ser virrey de México vino acá a Perú para convertirse en el segundo virrey acá en Perú. Primero fue virrey de México, luego vino acá a Perú también a continuar con el virreinato. Entonces, interesante, ¿no? Hasta los virreyes se compartieron con los mexicanos. Chévere, México, tenemos tantas cosas en común. O sea, que son los reyes que más me gustan, así todos los que he visitado. Los zetas no lo han capturado. No. Yo cuando fui, lo que sí me pareció raro fue comer el chapulín, ¿sí? Entonces escuchaba hablar del chapulín. Son grillos. Sí, son así crocantes. Lo peor que te puedo pasar es que se te quede atorado una pata y el diente, nada más. ¿Qué tal es? Es rico, pero tiene que echarle su limón, su salsa valentina. Y hay una salchicha larga que dicen longaniza, ¿no? Hay uno que
¿No comiste un taco de trigo y de mirre? Sí. Al pastor. Taco al pastor, taco así, algo tipo sambar. Es bonito, me gusta. Ya algún día regresaré. Entonces ahí tienen mi vida. Dentro de acá, sí lo hemos visto en la clase pasada, solamente que ahora te lo voy a hacer recordar. Encomienda. ¿Qué te encomienda? Un sistema inicial de tributación y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En la encomienda, y eso ya quiero que te quede bien claro, no consistía en dar un grupo de tierra, no. Eso no es la encomienda, no es darte tierra, no es dar territorio. ¿Sí? La encomienda consistía en dar un grupo de indígenas para que tú los castellanizaras, para que tú los cuidaras, para que tú le des el evangelio. Y a cambio de esos grupos de indígenas iban a trabajar su tierra, en teoría la tierra que era de ellos, ¿no? En teoría, ¿no? Y te iban a pagar por todo el servicio que tú le estabas haciendo. Obviamente que estos encomenderos abusaron bastante, explotaron. No leía el texto, pero a veces los hacían trabajar sábados y domingos, días festivos, como dicen ellos. Entonces, pero ahí lo tienes, ¿no? Y bueno, el desarrollo de estas encomiendas supuso una mano de obra barata, una mano de obra barata. Y el encomendero, ¿qué tenía que hacer? Tenía que cuidarlos y cristianizarlos, ¿no? Los indígenas. Tú sabes por qué no pasó eso. En teoría, de todo lo que se producía ahí, un tercio debía quedar con el indígena, otro tercio con el encomendero y otro tercio era la corona, pero no pasaba eso. Tú has visto que inclusive se ha leído el texto de Nathan Watson. Por ejemplo, había virreyes que decían que el tributo que tenían que cobrar era 80 fanegas, ¿no? Como 80 sacos de coca, y el encomendero le daba la gana de no cobrar de 80, sino de cobrar de 300, ¿no? 5 veces más, no, o 4 veces más. Entonces sí, había un abuso económico. Pero en los años, en el año 1560, esta institución empezó a declinar. ¿Por qué? Porque ya las nuevas leyes que sacaron ahí empezaron a decir que la encomienda era ilegal, ¿no? Porque los encomenderos estaban teniendo mucho poder y no querían que el encomendero se hiciera, que el encomendero tuviera todo el poder. Si eso es lo que no querían, la hacienda vino después de la encomienda, comenzó el siglo XVII. Pero yo te hablo del siglo XVII porque ellos más o menos me estoy refiriendo. Por los años 1600, con el tirano llegó en las calles de Córdoba. Y en este lugar de acá están dedicados para la agricultura y la producción de productos, así hay que hacer de productos utilitarios. ¿Sí? Pero lo interesante acá es lo que dice, que su propósito, más que no fue tanto para buscar la prosperidad económica, sino mantener la división social, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todos los asentados eran españoles, dueños de tierra españoles, ¿no? Y acá había la deuda de, ¿cómo se llama? Del peonaje, sino también se puede hacer la deuda del trabajador. ¿Qué es lo que pasaba? Los peones, para hacer pagarés, a ellos se les podía pagar, sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Que ellos se les pagaba, y eso pasó también acá en Perú hasta la época de Velasco prácticamente, ¿no? Hasta la época de Velasco se les pagaba, pero se les pagaba con fichas, y esas fichas, entonces, solamente podían ser gastadas en la tienda de hacendado, en la tienda de latifundista, en la tierra del gamonal, ¿no? Y bueno, hay varios de estos peones, inclusive se les daba trago, se emborrachaban, quedaban endeudados y tenían que trabajar de por vida para los hacendados. Era una forma nueva de nueva esclavitud. Y eso, como te dije, es algo que apareció en México, esta idea de la hacienda, de los grandes latifundios. Pero hasta acá en el Perú, hasta la reforma agraria, siempre predominando eso, ¿no? Si uno lee las obras de Enrique López Albujar, de Ciro Alegría, de Arguera, no vas a ver cómo era el trato del indígena a inicios del siglo XX, ¿no? O fines del XIX. Que todavía hoy en día también lo Trabajaba para el centro. La iglesia. La iglesia fue el mayor tenedor de tierra en toda Nueva España, ¿no? Y el poder de la iglesia estaba casi al mismo nivel que el virreinato, casi al mismo nivel que el virreinato. Entonces,
50% de toda la tierra Nueva España. Imagínate, ¿no? 60%, es un montón. ¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que llegaron a América? Los dominicos, Dominicos, jesuitas, franciscanos, mercedarios, sí. el otro de San Juan de Dios. Agustinos. Agustinos. Ellos fueron los que llegaron. Como te dije, estas órdenes religiosas y la iglesia así propiamente regular, la iglesia, el clero regular que hay en el Vaticano y el clero central que viene a ser las órdenes religiosas, empezaron a tener un montón de poder, un montón de tierras más. Ellos inclusive se encargaron de qué? Se encargaron de la educación, ¿no? Ya tienes el sistema de lo que son las misiones. Entonces, del siglo XV hasta el siglo XIX, desde Sudamérica hasta el suroeste de Estados Unidos, empezaron a funcionar estas misiones, ¿no? Eran grupos de misioneros que se dedicaban a cristianizar a la población. Que obviamente que este proceso de cristianización a veces fracasaba. ¿Pero por qué fracasaba? Tú sabes que traían, por ejemplo, enfermedades. Tú sabes que varios de estos indígenas ya los empezaban a rechazar, a agarrar a flechazos. Y bueno, luego de durante bastante tiempo, bastantes indígenas recibieron malos tratos, recibieron así golpizos. Entonces, tampoco fue todo bonito con estas misiones, con el sistema de misiones. Economía. Principales actividades: agricultura y ganadería, ¿no? Principales fuentes de ingresos. ¿Cuáles fueron los productos más comercializados? Plata, oro, muy bien. Cooper y especies, y algunas especies también acá, que hicieron que España fuera cobre, hicieron que fuera una superpotencia, ¿sí? Más o menos este periodo de producción de plata, por ejemplo, de las famosas minas de Durango. Durango sería como el Potosí ya, pero de Nueva España, ¿sí? Eran las minas más ricas de plata que había en Durango. Y dieron plata a España durante casi 200 años, ¿sí? Durante casi 200 años de estas minas. Pero también exportaron la famosa cochinilla, no sé si conocen la cochinilla, Sí. que son como unos bichitos así que se le pegan a las plantas así como el cactus, con los cuales puedes hacer tintes, puedes hacer maquillaje, puedes hacer varias cosas. Esta es la cochinilla. También hay una piedra llamada el índigo, ¿no? Y algunas especies también, ¿Y cuál fue una de las especies, cuál fue uno de los productos más importantes? Cacao. El cacao. Vainilla, azúcar. Sí. El tabaco, ¿no? Tabaco también, ¿no? Dice tabaco y luz de Con el tabaco. cacao se podría hacer el chocolate. El chocolate viene del náhuatl, ¿ya? De la palabra chocolate, sí, es una palabra náhuatl. ¿No es cocholate? No, chocolate. Pero también tienes, por ejemplo, de la palabra del náhuatl, ¿no? Huracán es una palabra que viene del náhuatl. Chicle, tiza, son palabras del náhuatl. Apapachar, que significa apapachar, que empieza a abrazar con el alma, también viene del náhuatl, ¿no? Entonces, un montón de palabras del español. Chupacabra. Chupacabra, no sé. Ese sí no lo sé, pero eso es una idea. Bien. Entonces, aparecieron también otras especies que fueron muy lucrativas, ¿no? Vainilla, azúcar, algodón, tabaco, ¿no? Entonces, con todos estos productos que son bastante importantes en México, bueno, puedes sumar si quieres también el maíz y el aguacate, ¿no? También la palma, ¿no? México se supo aprovechar lo que es todo lo que es la producción de México. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Mestizaje, ya vamos a hablar del mestizaje. Y el mestizaje, los mestizos. La era colonial era muy opresiva para aquellos que no eran españoles o descendientes de españoles. Los mitad españoles, mitad indígenas fueron los llamados mestizos. Y mientras pasaba el tiempo, la población mestiza empezó a crecer, tanto así que la población mestiza se hizo más grande que la población española y la población indígena.
Eso también sucede acá en el Perú. Acá en el Perú la población mestiza es la población que más predomina. O sea, más que la población indígena o más que la población, no sé, blanca, negra, netamente indígena, la población más abundante acá en el Perú es el mestizo. O sea, ¿por qué en el Perú dicen que el que no tiene lengua Tiene mandinga. tiene mandinga? Entonces, igual tanto en México como en Perú, la mayor parte de la población es mestiza. Por eso algunos autores así españoles dicen que no hubo genocidio, porque un genocidio, el porcentaje de mestizados es mucho menor al 10%. ¿No? Acá en unos países se calcula entre 70, 80 hasta 90% el nivel de mestizaje en los países de acá de Latinoamérica. Que no hubo genocidio porque mataron menos mestizos. No, que no hubo genocidio porque los españoles buscaron mezclarse con la gente de acá. En cambio, cuando hay un genocidio es prácticamente exterminar un solo grupo y buscar que ese grupo ya desaparezca. Entonces, bueno, y también que no hubo genocidio porque ellos no tienen la culpa de las enfermedades. También no sé si sabes, hay una leyenda rosa, ¿no? Que trata de justificar todo lo que hicieron los españoles. Pero también está la leyenda negra, ¿no? Que trata de decir que todo fue malo. Ya de nosotros depende de ver en qué punto nos ubicamos o si tratamos de buscar los puntos intermedios, ¿no? Es la labor que debería tener un historiador científico social. Son los hispanitas. Hay hispanitas, indigenitas, que es una pelea así bien larga, ¿no? Que tienen para rato. México. A partir de los años 1800, el poder de España empezó a estar en declive. Y empezó a aparecer las ideas del Enlightenment. Y Enlightenment, no sé qué significa esta palabra. Esta palabra clave, ¿no? Ilustración. Ilustración. Enlightenment significa ilustración. Los máximos representantes de la ilustración, máximos representantes de la ilustración, ¿quiénes son? Rousseau, John Locke, puede ser Voltaire, ¿no? Claro. Robespierre, no sé, no lo sé, pero y podría ser David Hughes también, entonces Thomas Hughes, o hasta Adam Smith también, lo económico, ¿no? Entonces, todos ellos, más la Revolución Americana, empezaron a influenciar en México. Y acá va a aparecer un sacerdote mexicano, criollo. Entonces, citaciones de nombre, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo va a ser importante porque va a ser uno de los precursores de la independencia, uno de los precursores de la independencia mexicana. Va a ser el equivalente, yo diría, no sé, de un Humacao, más o menos. Uno de los primeros que me dice el proceso de independencia. Mejor hecho con un Cela, ¿no? Sí, pero la diferencia es que una campaña mucho más grande. Cela no más carne, en cambio, Hidalgo sí, como Carlos que tuvo mayor repercusión. No hubo un equivalente así como que se toca la mano. Claro. Pero yo lo vi en el caso de que tuvo bastante apoyo de diferentes grupos. A ver, entonces, vamos a ver entonces acá lo que hizo Hidalgo. Hidalgo comenzó su revuelta el 16 de septiembre de 1810, ¿no? Llamando a la independencia de España, pidiendo el fin de la esclavitud y mejores condiciones para los indios. ¿Y sabes quiénes apoyaron a Hidalgo? Los indígenas, los mestizos, pero no los criollos, ¿no? Bueno, esto se podría parecer un poco a tu palabra, que tuvo el apoyo de ellos. Pero fue arrestado y ejecutado el 30 de julio de 1800. Bueno, cuando acá se estaba empezando a levantarse y luego, después de su muerte, otro padre, José Morelos, y otros tomaron el poder. Y bueno, en 1815 ellos también fueron arrestados y asesinados, sin poder ver el fin de su movimiento independentista hasta 1821. No, mamá. Pero ¿qué es lo que pasó? 1821, un general español, Agustín de Iturbide, se rebeló en contra de los españoles, aprovechando que España estaba debilitada, ¿no? Porque acá también estaba en proceso de independencia en Sudamérica, y logró triunfar. Y este Agustín de Iturbide se convirtió en el primer emperador de México, del imperio. Y bueno, ellos sí tuvieron el apoyo de los criollos. ¿Usted ha visitado sus restos? No, en Iturbide, no he ido al castillo de Chapultepec, donde era el Palacio Imperial antiguamente. Pero ahí Iturbide no. Pero hacía como el plan de San Martín,
monarquía constitucional. Sí, pero acá sí se cumplió esto de la monarquía constitucional en México, pero duró poco, ¿no? Porque luego Iturbide lo derrocaron. Luego vino el segundo, ¿no? Sí, luego después de eso viene el segundo imperio, bueno, la segunda monarquía mexicana, el segundo reino de México. Y bueno, los españoles fueron expulsados de México y los criollos tomaron el control. Y durante los 50 años siguientes México fue dominado por militares y la vida de los mexicanos cambió poco. Llegó el famoso general Santa Anna, pero eso ya lo van a ver en quinto año, claro, que es en Latinoamérica del siglo XIX y XX. ¿No? Pero ese es otro histórico. El responsable de que México perdiera gran parte de sus territorios. El famoso Santana. No solo Santana, fueron varios. De Santana. Pero él es el que propició, ¿no? O sea, más enfrentamientos con Estados Unidos. No, en Estados Unidos ya tenían ya controlado temas, ¿no? Y ya Santana y los demás de la burocracia de México, ¿no? Guadalupe y todos ellos ya como que no les interesan. Lo que mencionaba usted de la tenencia de la tierra, ¿no? Por parte de la iglesia, eso se mantendría hasta Se refiere hasta el siglo XIX. ¿Sí? Porque había dos grupos aquí, había los conservadores y los liberales. Los conservadores tenían el apoyo de la iglesia, querían que la iglesia mantuviera sus privilegios, y los liberales no querían quitarle privilegios a la iglesia y querían hacer algo más democrático. Y como todo el siglo XIX hubo pelea entre ambos, ¿no? Hasta que llegó Benito Juárez y ya Benito Juárez le quitó la guerra de reforma. le quitó varios de sus privilegios, varios de sus poderes. Estoy hablando de los años 1860, más o menos, ¿no? Con Benito Juárez. Hasta ahí todavía la iglesia mantuvo varias de sus tierras. Bien, vamos a ver un video. Mira, no creo que lo acabemos. Miraremos la brigada antifraude, se llama. Vamos a hacer una parte y ya terminamos la clase, ¿sí? ¿Sabe Migala algo de historia o se inventa todo cuanto hace libros? Llevo 2 años leyendo este tema, muchas fuentes de muchas épocas y posturas de todas partes del mundo, y no me he encontrado ni a un historiador real, ni uno que se tome en serio o siquiera mencione el tema de la leyenda negra. Ni a un historiador real, ni a un historiador real, ni a un historiador real. Cuando se lee de leyenda negra, generalmente le escriben políticos y divulgadores españoles, políticos y divulgadores españoles, políticos y divulgadores españoles, políticos y divulgadores españoles. Migala es una revista, pero también un canal de YouTube que, entre otras cosas, se dedica a difundir una versión bastante peculiar e imaginativa de la historia. Y por supuesto, con una distinta vara de medir según de quién se esté hablando. De algún tipo sabio, demasiado listo y viejo para ser un cura de parroquia. Su lucha era real. Miguel Hidalgo no estaba luchando por impuestos. Y era cabrón. Su ejército saqueaba las haciendas, destruía las minas. Cada que llegaba una población abría las cárceles, que solían estar llenas de indígenas y pobres. Liberaba a los presos y les decía: hijos míos, sed libres. Su justicia no es nuestra justicia. Por eso lo censuraron, por eso lo cambiaron. Por eso luego de mi delegación es un chapulín y no un viejo cabrón rompiendo cadenas. La tribu de los yaquis decidió defender su tierra, una tierra de exterminio, un genocidio donde a los que no mataron los vendieron como esclavos. Porfirio no vivió para ver a México en paz, murió en 1915. Tras 4 años de exilio del país que tanto amó, Porfirio murió en un mundo enloquecido. Hasta inspira compasión a poco no. El comandante de esta expedición era Hernán Cortés. Oye, pero yo vivo ahí. ¡Joder, tío, un caníbal! Hablo de esto todos los podcasts, pero no me voy a callar hasta que dejemos de glorificar la violencia y derribemos las estatuas que le construyen a los asesinos. Veamos su primer vídeo sobre la guerra en los últimos 500 años. Perdónenme el eurocentrismo de esta serie de videos. Yo sé que durante los últimos 500 años el mundo entero ha estado tomando la forma que tiene hoy, pero esta no es una historia sobre la humanidad. Esta es una historia de la guerra. Y esa ha sido la principal exportación del continente en los últimos 500 años. Por lo que deberías pedir disculpas es por tu eurofobia. Precisamente tú, como mexicano, deberías saber que los españoles no pudieron exportar grandes guerras a América debido a su reducido número. Si las guerras alcanzaron grandes proporciones, fue gracias a que los imperios indígenas eran guerreros y a que los aliados indígenas de los españoles también lo eran. Lo que pasa es que estás tan imbuido de Europa que no la percibes. Son cosas que das por hechas. Cuando vas a la universidad, disfrutas de una exportación europea. Cuando vistes como vistes, disfrutas de una exportación europea. Cuando piensas con la filosofía que piensas, para bien o para mal, lo haces desde cosmovisiones europeas, normalmente francesas.
exportación de Europa no es la guerra. De hecho, la mayor parte de las guerras producidas por Europa han sido para consumo interno. Además, metes en el mismo saco naciones muy dispares. Más de la mitad de los países europeos nunca conquistaron territorios fuera de su origen. Durante este periodo, las únicas 3 naciones que han sido colonizadas por una nación europea fueron Japón, Etiopía y el Reino de Siam. Nunca fuimos colonia. Otra necedad que la repetimos desde la Secretaría de Turismo hasta el último. Señores, aquí no fue una colonia. La estructura jurídica de la monarquía española está hecha de reinos, virreinatos, capitanías generales y provincias. La idea de colonia es una idea, sobre todo el conjunto de económica, en donde yo llego a un sitio y voy a explotar todo lo que yo pueda de ese producto, sea la mitad de Santo Domingo francés, y voy a poner caña de azúcar y la gente ahí no va a tener un sistema educativo ni de salud ni nada. Voy a sacarle toda la azúcar que pueda y se acabó. Eso no era la nuestra, por Dios. Aquí había universidad desde 1553-54 que se establece. Aquí teníamos un sistema de salud, un sistema educativo, teníamos un pueblo mestizado, que es quizás más mestizado en toda la lengua española, y que estaba creando literatura, arquitectura, arte, ciencia. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la colonia aquí? La gente se dividía en etnias y metaetnias. La barrera étnica no la determina la raza, porque ese es otro bloque invento de la pseudociencia del siglo XIX. La raza es un invento del siglo XVII. Las sociedades europeas rechazaron un sistema de honor y vergüenza, donde a los ejércitos no se les pagaba con dinero, sino que se les reclutaba con el honor y con la promesa de la vida eterna. En este periodo, las tribus de bárbaros que heredaban de Europa encontraron su propia identidad y se prepararon durante 1000 años para comenzar con la era de la exploración, que les dio los medios para otro ciclo de materialismo, con ejércitos, esclavitud y militarismo, que apenas estamos viendo terminar ahorita. Digo, por suerte, ¿no? Tremenda película de Netflix que te han contado. No, la gente de la Edad Media no se estaba preparando para la era de los descubrimientos porque no eran adivinos y no sabían lo que les explicaba. Además, esa era terminó en el siglo XVII, cuando ya había poco que descubrir en el mundo. No tiene nada que ver con Nixon ni con lo que tenemos hoy. Los ejércitos, la esclavitud y el militarismo han existido desde las primeras civilizaciones. No intentes ponerlo como algo característico de esta época solo por tu eurofón. Eso le pasó a Bizancio hacia el final de su ciclo de la sabía. Era una ruina individualista atada fácilmente por el dinero de sus mercenarios y artesanos, mientras que el Imperio Otomano, en la cima de su ciclo de la sabía, comenzaba su periodo de expansión más agresivo. Los soldados otomanos lo que tenían era el espíritu de 3 días de saqueo a Constantino. Seguro que el problema de los bizantinos fue el individualismo y no era una ciudad aislada y rodeada por territorios conquistados por los otomanos, los cuales cortaron los suministros que pudiera recibir la ciudad durante su siglo. Además, los otomanos, con 80.000 efectivos, superaban a la totalidad de los 60.000 habitantes de Constantinopla. De hecho, la defensa fue un mayor ejemplo de cooperación, dado que entre sus soldados los había de muchas partes de Europa, pese a sus diferencias. Es más, las cosas llegaron a estar tan malas para los otomanos que los consejeros del sultán recomendaban firmar la paz y retirarse, pese a que les superaban bastante el número. El sultán humilló y hasta ejecutó a uno de sus habitantes. Cooperación. Cuando los bibliotecarios y eruditos romanos vieron en el horizonte el ejército musulmán, partieron de Constantinopla a la patria perdida de su larga historia, Italia. Consigo traían lo que uno carga en las emergencias, lo que uno más quiere, y lo que más apreciaban ellos eran sus libros, entre los tomos que llevaban traían los clásicos. Milenios de cultura olvidada por Europa estaban a punto de ser descubiertos. Entre esas obras iba la que quizás sea la pieza de literatura más influyente del último milenio. Luna de Platón, ¿no es cierto? La geografía de todo lo que... Europa no tenía cantantes. Por ejemplo, una de esas obras que ha pasado es de Platón, y cualquiera que sepa un poco de filosofía conoce la influencia de los libros de Platón en filósofos medievales europeos como Santo Tomás de Aquino. Sí que es verdad que en la parte occidental el desconocimiento de la lengua griega era muy grande, y ello impidió que obras como la Odisea pudieran ser traducidas y conocidas. Ahí también radica la importancia de los bizantinos que huyeron de los otomanos hacia el occidente. Imagínate qué tan chapa estaba la cartografía medieval y que estos mapas de hace 1000 años eran una mejoría.
of Empires por la realidad. Aunque he visto la narración de este videojuego sobre la batalla y es históricamente mucho más exacta que la temporal. Esa es la diferencia que casi mata a Europa, la capacidad para la acción coordinada, la colaboración intraglobal. Entonces explícame por qué los otomanos perdieron ante los europeos y tuvieron que retirarse de Europa. Y mientras tanto, la cristiandad dividida, empobrecida y enferma estaba a punto de fragmentarse en cientos de religiones y órdenes políticos. Dime una sola evidencia que demuestre que la cristiandad estaba más empobrecida y enferma y sobre todo que estuviese a punto de dividirse en cientos de religiones. Los reinos que le juraban lealtad a la cruz, más que reinos, eran pandillas privadas, gobernadas por guerreros, reguladas por la iglesia y alimentadas por el trabajo de millones de campesinos. La iglesia regulaba el plano religioso y lo que tuviera que ver con ese. No regulaba otras cuestiones que se regulaban los reyes. Los reyes comían de los campesinos exactamente igual que los otomanos. Pocos de estos reinos y dinastías tenían los artesanos, los ingenieros o los recursos suficientes para fabricar uno de estos cañones. El ejército de Mehmed llevaba 70 basiliscos y 80.000 soldados los resguardaban. Si la retrasada estaba en Europa, porque los otomanos necesitaban a un ingeniero europeo para construir su enorme cañón. Un misterio. Lo que pasa es que ese cañón era una novedad y su único inventor, un europeo, estaba trabajando para los otomanos. Además, para asaltar la mayor parte de ciudades del mundo, no hacían falta cañones como ese. Los reyes católicos obtuvieron una gran superioridad frente a Granada con basiliscos más pequeños. Y por cierto, la mayoría de los cañones que tenían los turcos no eran de ese tamaño, sino que eran basiliscos medianos. Algunas fuentes dicen que hasta 150.000. Eso sin contar a los esclavos y acompañantes de los soldados, y todos comían. Este ejército, esta muchedumbre en el desierto de casi 300.000 personas, debían comer y beber diario. Cada cañón podía disparar máximo 3 veces al día, por si no explotaba, y tras 55 días de bombardeo, una brecha se abrió. El ejército entró en la ciudad. La milicia romana intentó dar batalla, pero ¿qué podían hacer contra 80.000 soldados? No fue que abrieron una brecha y salieron todos a luchar, como ocurre en los videojuegos que utilizan Gala para estudiar historia. Los otomanos tuvieron suerte de encontrar mal cerrada una de las puertas de la muralla, por las que entraron algunos soldados otomanos. Aunque fueron repelidos, lograron herir al capitán Giovanni Giustiniano, y con ello se produjo el hundimiento de la moral de todos sus soldados genoveses, que se retiraron. El sultán planeó un ataque final, mandando a los soldados peor equipados y peor formados a la muerte para que los bizantinos gastaran en ellos esfuerzos y municiones. Y luego mandó a los soldados más profesionales. Cooperación. El sultán estuvo a punto de perder. Intentaron seguir a los moros al sur, pero en África estaban muy fuertes y los portugueses fueron expulsados. Los portugueses no fueron expulsados de África en aquel momento. No es que la conquistaran, pero tenían la ciudad de Ceuta, que fue portuguesa desde 1415, y el reino de Ceuta la reconoció como portuguesa. Aquí fundaron su primera factoría, el Minho. Esa fue como una conquista española, pero en chiquito. Los mismos elementos estaban ahí. Dos humanidades que nunca se habían encontrado hacen contacto, y la que tiene el nivel tecnológico más bajo queda totalmente subyugada. En esa conquista la mitad de los indígenas se puso de parte de los portugueses también. Muchas civilizaciones tuvieron la oportunidad de causar caos en el mundo como los europeos y decidieron no hacerlo. ¿Por qué no habían entrado en contacto los europeos con las tribus de la África subsahariana? Pues porque en medio había una colección de fuertes estados musulmanes. ¿Y por qué estos estados musulmanes, con ejércitos capaces de vencer a los portugueses, no esclavizaron ni colonizaron a las tribus subsaharianas? No sé, supongo que no era su estilo. ¿Y a ti quién te ha dicho que no era su estilo? Precisamente tienes aquí un mapa con las rutas musulmanas de comercio de esclavos desde África subsahariana. De hecho, los europeos fueron los últimos en llegar a este mercado. Antes habían estado incluso asiáticos como los persas. Sí que es verdad que los europeos querían establecernos más porque tenían territorios en América con muy poca necesidad de población y con una brutal escasez de mano de obra. Y los musulmanes dentro de sus reinos no tenían tantos problemas de escasez, así como tampoco tenían la capacidad de tener territorios como América. ¿Y por qué Europa? ¿Qué tiene de especial este pedacito de tierra que cabe en toda la Argentina? Y mira, sí cabe toda. ¿Por qué Argentina no conquistaba el mundo? A ver, ¿por qué no fueron los otomanos, por ejemplo? Eran excelentes navegantes y tenían rutas de comercio en cada puerto del viejo mundo. Pues quizá no tenían la necesidad. Los otomanos conquistaron todo el territorio que pudieron, como mismo lo dijiste. En Asia y África comenzaba a crecer un fuerte imperio. Unificadas por la religión y la amenaza reciente de las cruzadas, las naciones del Islam se preparaban a cobrar venganza contra la cristiandad. Las crónicas narran que la sangre corría por las calles tan abundante como la lluvia.
Los hombres fueron asesinados y las mujeres y niños esclavizados. Pobre Bizancio. Mis hombres crearon el ¡Uy! No, está bien. Ya, pero lamentablemente, Julio,